también reflejo de muchos sectores, incluso cuando el PRO era oposición, que se reflejaba en esa estadística. Francisco Durañona, y usted como intendente de todo esto que estamos hablando, ¿cómo está observando la situación social, de lo que ha dicho la Iglesia el fin de semana, los números que acaba de decir Berco de la UCA? ¿Cómo están viendo la situación social ustedes, los intendentes, que como decíamos recién yo al inicio de lo de Verónica Magario que venía, son ahí, en el día a día están con la situación de la gente? Sí, con mucha preocupación. Claramente los municipios que pertenecen al área metropolitana, los que tienen mayor cantidad de población, están viviendo situaciones mucho más extremas que las que se viven en el interior, como por ejemplo San Antonio de Areco, donde el consumo y el movimiento económico local ha descendido entre 3 y 5 veces. Lo medimos a través de reuniones que tenemos con los centros de comercio, con los prestadores turísticos. Vos sabés que Areco es un lugar de muchísimo movimiento turístico. Sí, sí. Y a pesar de los esfuerzos que hacemos por generar actividades los fines de semana, ha descendido entre 3 y 5 veces la ocupación hotelera, el consumo de los turistas en los distintos comercios, y eso obviamente tiene un impacto muy fuerte. En el interior también ha impactado muy negativamente en los clubes sociales o de las entidades de bien pública el tarifazo eléctrico. Eso se ha multiplicado por 5, por 6, hasta por 7 veces, y hoy los clubes están viendo de qué manera pueden sostener esa situación en el tiempo. La verdad que nos preocupa porque el gobierno está empecinado en mantener claramente ese rumbo, y lo cierto, como recién explicaba el economista, es una situación estructural en la Argentina, esto de entre 10 y 15 millones de personas que están entre la pobreza y la marginalidad, que un pequeño soplo en una decisión económica puede transformar millones de argentinos en pobres o que pueden tener ascenso social. Esto es lo que sucedió en el último tramo, principalmente del gobierno de Cristina. ¿Y a usted como intendente le ha aumentado el requerimiento de alimentos o de demandas sociales en el municipio? Sí, hay situaciones estructurales que ya se vienen manteniendo, obviamente. Claro, pero esa situación estructural se puede... changas, hoy por ejemplo decía el director de Cáritas, en grandes sectores de la sociedad se han perdido las changas, que para eso, para mucha gente es vital porque viven de eso. Lo que explicaba recién, a quienes afecta principalmente, a los cuentapropistas, a los pequeños emprendedores, a los que no son profesionales. En el interior de la Argentina, prácticamente el 80% de los que están en situación activa pertenecen a ese segmento. Sí. Hay un 5 o 10% de profesionales y sector industrial o empresarial de altísima rentabilidad que hoy están preocupados, vinculados con el campo, porque también están preocupados, porque viven dentro de la misma comunidad. Obvio. Suman un 20%, el restante 80% están dentro de ese segmento que recién explicaban y que obviamente tiene un impacto fuertísimo. Isaac Rudnick, aquí lo tengo, ahora después voy con los diputados. Isaac, ¿cómo están siguiendo ustedes que vienen marcando mes a mes y cómo están en base a lo que dijo la Iglesia el fin de semana, lo que decía el padre de la Serna? ¿Cuáles son las estadísticas que están marcando ustedes? Bueno, digamos, uno de los datos más preocupantes y significativos que se agrega o que es consecuencia de todo este proceso que se describe y que es reconocido por toda la sociedad, o sea, desde el gobierno hasta la Iglesia, pasando por los movimientos sociales, por los sindicatos, que es el crecimiento de una situación de cada vez más precariedad en los sectores más vulnerables. Una de las manifestaciones más preocupantes que nosotros hemos observado en un último relevamiento que hicimos de la situación nutricional de niños entre 0 y 19 años, que es un relevamiento que hacemos anualmente, y que ahora terminamos de hacer que hicimos entre abril y mayo y terminamos ahora en los primeros días de mayo, nos da de que es un relevamiento que hacemos en el conurbano bonaerense en 15 distritos. Hemos pesado niños de 0 a 19 años, 6.000 casos. O sea que es una muestra bastante extendida y bastante representativa, por lo menos de lo que sucede en una franja social de los barrios populares. Allí hay, en los sectores, en la edad de lactancia, o sea, de 0 a 2 años, hay un 45% de malnutrición.
esa malnutrición se compone de 8 puntos de bajo peso, de 18 puntos de sobrepeso, estamos hablando de sobrepeso y obesidad, 9 puntos de obesidad en lactantes de 0 a 12 años, que es un fenómeno realmente nuevo respecto a lo que ha venido sucediendo en los últimos años. ¿Y esto qué les está significando? ¿Mala nutrición? Claro, porque el testimonio que dan las madres o jefes de familia de de donde provienen esos niños y niñas es que estos chicos no están comiendo alimentos específicos que tienen que ver con su necesidad, o sea, lácteos, yogures, etcétera, etcétera, sino que comen de la olla familiar, o sea, comen el guiso, comen la polenta, comen la tortilla de harina, que son con los que es lo que cocina la familia para sobrellevar en una situación en la que todos sabemos de que en esos sectores se ha anulado totalmente la posibilidad de consumir otro tipo de alimentos como las carnes que tienen proteínas, o en el caso de los lactantes fundamentalmente lácteos, yogures, quesos, leche, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una acumulación obviamente de problemas que quizás no se ven inmediatamente, porque la manifestación es los mayores puntos dentro de la malnutrición están en sobrepeso y obesidad, también en bajo peso y también en baja talla. Pero ahora aparece la obesidad y el sobrepeso en esa edad. Obviamente, estas son situaciones, también en la primera y segunda infancia, donde los niños deberían resolver su problemática en los comedores escolares. Sin embargo, todos sabemos que los comedores escolares de la provincia de Buenos Aires, ahora en el inicio de las clases, la gobernadora tomó una medida de llevar la ración, el valor de la ración a 12 pesos. Sí. Con 12 pesos, ahora, obviamente, la alimentación no escapa, no tiene ninguna posibilidad de escapar a una alimentación que no llena las posibilidades. Hoy una manzana en la verdulería de acá de Juega del Canal, una manzana me costó 7 pesos. Bueno, pero por supuesto que manzana no comen nunca, frutas no comen nunca, o sea. A ver, diputado Gastón Roma, ¿cómo se sale de toda esta situación que vienen reflejando distintas sociedades, la iglesia el fin de semana? Bueno, en principio creo que no escapa que nosotros también vivimos en la sociedad. Ustedes cumplen un rol, los medios, importante, que es marcar la situación que se está viviendo, pero estoy convencido de que el gobierno y el presidente tiene el espíritu y las ganas de hacer una Argentina diferente. Cuando la gente votó un cambio, votó la posibilidad de que construyamos juntos otra cosa. No es fácil. No es fácil construir una Argentina que viene hace muchísimos años con una pobreza estructural bastante importante, transformarla de la noche a la mañana. Creo que se están dando algunos pasos importantes. En algunas medidas, obviamente, se cometen errores. Yo creo que en algunas medidas cometemos errores, pero lo importante es que el gobierno reacciona relativamente rápido y está modificando algunas situaciones que avisora que pueden traer algún... Muchos de los elementos que está marcando la iglesia, la pastoral social de la iglesia, el documento ha sido muy duro sobre precarización actual, o la UCA, son de decisiones políticas o económicas adoptadas por este gobierno. Sí, pero habla de una pobreza estructural, no habla de una pobreza coyuntural. O sea, este es un proceso. Si nosotros sacamos la foto ahora, obviamente que es una situación muy delicada la que tiene la Argentina, y sabemos que hay un montón de conciudadanos, hay un montón de argentinos que no la están pasando bien. Nosotros estamos convencidos de que nosotros podemos resolver esto, ahora solos no podemos. Si nosotros empezamos a atacarnos entre argentinos no vamos a ningún lado. Siempre aparece esta situación del Boca River. Hablando de atacar, justamente lo que se busca. Siempre aparece el Boca River y en realidad nosotros tenemos que pensar en la Argentina. Hay una consulta que se la hacemos a todos los funcionarios, que el gobierno incluso lo está viendo ahora. Por eso la reunión que tuvieron hoy los ministros con el sur. Realmente son tarifas de 1000%. ¿Quién puede pagar un aumento de 1000% en cualquier ciudad del sur? Pero digo, ¿por qué no se implementan tarifas sociales? La garrafa social, por ejemplo, ha desaparecido, que era un elemento importante.
Primero, la garrafa social se reactivó. Segundo, hoy habló el ministro. Yo soy de una provincia patagónica. Hice un ejemplo el otro día en el caso que a mí personalmente, tanto en mi familia como a mi madre, le había llegado un aumento importante. Yo soy de Tierra del Fuego, una provincia productora de gas y petróleo. Y también dije que le iban a encontrar una medida de solución en los próximos días. Hoy llegó la reunión de los gobernadores patagónicos. ¿Y cuánto le llegó a su madre de aumento porcentual? 1.800 pesos. ¿Y cuánto pagaba antes? 200 pesos. Y bueno, es una barbaridad. Obviamente que es una barbaridad. Jubilada Hubo un error, yo entiendo que Pero un cuando error... usted dice errores que se cometieron, ¿a qué se refiere específicamente? No, yo creo que la medida fue apresurada y que realmente... Bueno, está bien que lo admita, porque usted viene aparte de un partido centenario como el radicalismo, ¿no? Que La medida fue apresurada y creo realmente que hoy se tomaron las correcciones del caso. Pero lo importante es que el gobierno está pendiente de la situación, no es ajeno a la sociedad, no es ajeno a la gente, está pensando en cómo corregir esta situación. Hay que conjugar dos situaciones, uno de la realidad que vive la gente en su casa, que es dolorosa, y por otro lado, ver cómo ordenamos la macroeconomía para tener otro horizonte de previsibilidad. Ahora voy con la diputada. A nivel de los gremios, porque ustedes también sufren, me parece, o esta sociedad, o esto que formaron parte el fin de semana de la pastoral social, estuvieron reunidos con los obispos. ¿Cómo lo están ustedes viendo a nivel gremial? Vemos que todo está muy mal. Veo que el diputado Roma ha reconocido que estamos mal. Esto es... Pero hoy lo admitió el jefe de gabinete también, ¿no? Por eso esto es un principio. Lo que sí hay que decir taxativamente, se han dado políticas de ajuste hasta ahora totalmente. Nosotros no vemos en el corto y mediano plazo la recuperación del empleo. Hay un deterioro absoluto en el salario. Me parece que el panorama es malo. Y esto se agudiza cuando se tienen expresiones como, por ejemplo, yo escuchaba en tu editorial la de Durán Barba. Primero, Durán Barba ya viene hace una semana diciendo primero... quitándole valor al Congreso, diciendo que nadie cree en el Congreso, sí, que nadie cree en los políticos, ahora que no hay pobreza. A mí me parece que este señor, que está asalariado obviamente por el gobierno, pasa a ser un piñón fijo de la política, nada más que en vez de hacer reír, está haciendo llorar con sus declaraciones. Y otra de las cuestiones que me parece que también todo lo que ha prometido esta actual gestión de gobierno lo ha hecho con una lapicera con tinta de agua, porque en realidad ha cumplido muy poco de lo que dijo en campaña. Por ejemplo, impuesto a las ganancias, que pasó a segundo lugar, pero sigue siendo una inquietud de los trabajadores, que no iba a haber política de ajuste sobre los que menos tienen. Hay política de ajuste sobre los que menos tienen. Me parece que el panorama no está bien. Primero había cierto grado de optimismo por la nueva gestión que se avisoraba, después pidieron tiempo hasta el segundo semestre, ahora ya el presidente habla de un año, y bueno, quieren renovar la expectativa, pero la realidad indica que no estamos bien para nada, ¿no? Diputada Carrizo. Sí, varias cuestiones, voy a sintetizar en 3 puntos que me parecen importantes. Primero, me parece tan grave, tan ofensivo lo de Durán Barba como lo de Kicillof el año pasado, cuando no sabíamos cuántos pobres había porque era estigmatizante poder contarlos. Entonces, la negación en cualquier operador, comunicador del gobierno, sea kirchnerista, no kirchnerista, Cambiemos, me parece ofensivo. Porque, primer punto, la pobreza estructural en la Argentina es responsabilidad, es una negligencia de la dirigencia democrática de Argentina. Entonces, ese es el primer punto. Me parece tan ofensivo no poder haberlo hablado. No nos olvidemos que en 2015 no podíamos hablar de la pobreza, tampoco podíamos hablar de la inflación. Es obvio que hoy podemos hablar de eso. Y está bien, es un avance. ¿Qué es un avance? Empezar a discutir políticas concretas sobre cómo salimos de esta situación. Si la ley antidespido está bien, si la ley antidespido está mal. Es decir, poner en la agenda pública las políticas que piensa la dirigencia democrática empezar a implementar para hablar de los problemas que antes tuvimos que silenciar. Primera cuestión. Segunda cuestión. Yo leí el brief, el anticipado de la UCA, y hay una palabra clave que vos también las mencionabas, y habla de festín. Es decir, lo que el informe dice es que se acabó el festín. ¿Qué es el festín? Una década de 12 años de abundancia, con un gobierno que tuvo mayoría en 2 cámaras, y entonces sí no coincido con Chiche Duhalde,
Porque el objetivo para terminar con la pobreza no es terminar con el hambre. O sea, la pobreza estructural en la Argentina es un problema mucho más complejo que garantizar supervivencia. Tenemos que aspirar a más. Porque entonces la década ganada se conformó con la contención de la supervivencia. Tenemos que ir a un desarrollo que es lo que no ha habido de parte de la dirigencia democrática en estos 32 años. Es decir, no hubo desarrollo. ¿Qué es desarrollo? No solamente garantizar comida. Desarrollo es garantizar cloacas, escuelas, servicios. Y es lo que adeuda la democracia argentina, en la que voy a decir que obviamente la grieta de la pobreza, como bien lo dice el informe de la UCA, el informe es, claro que hay nuevos pobres, pero esos nuevos pobres son nuevos porque no son los que venían. Los nuevos pobres son la clase media baja. Ahora, los que teníamos, como informó UNICEF, el 30% de la infancia en una pobreza estructural. Yo quiero mencionar esto, porque entre los pobres no somos todos iguales. Las mujeres y los niños lo pasan peor. Entonces, ahora, el desafío es el desarrollo. Y por supuesto que hay errores. Yo entiendo que hay errores. Pero el punto es empezar a poner los temas en la mesa. ¿Cómo se va a solucionar esto? Nosotros nos conocemos y hemos compartido espacio. Exacto. La verdad que es doloroso todo lo que planteas. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque es toda una vuelta y volvemos a poner la responsabilidad en otro lado. El problema, no estamos hablando de familias de clase media que tuvieron que reducir en alguna medida su presupuesto y que protestan legítimamente por eso. Estamos hablando de hambre. Estamos hablando de hambre de cientos de miles, de millones de personas. ¿Vos crees que no había hambre durante los últimos 5 años del kirchnerismo? Pero ese no es el problema. Pero es obvio que sí, porque si no, no sería estructural. Lo denuncié, entonces tenemos que ser responsables y decir, nosotros lo denunciamos siempre. Político también. Disculpame, sinceremos el discurso político nosotros también. Lo denunciamos siempre. A nosotros no nos pueden acusar de kirchneristas. Nosotros tenemos un índice que venimos de hace 15 años. Y cuando nosotros compartimos, por eso aludía que compartimos. Se trata de la responsabilidad colectiva de la dirigencia democrática en Argentina. No, pero no es un problema de dirigencia. Hay un gobierno, un gobierno que asumió denunciando que había pobreza. ¿Qué es lo que tiene que hacer un presidente que hace campaña central sobre el tema de la pobreza? En primer lugar, sentarse con los pobres, ir a un barrio pobre y enunciar, rodeado por los dirigentes de los movimientos sindicales, por los dirigentes de los movimientos sociales que representan esa realidad, medidas para paliar esa situación. ¿Qué es lo que hizo el presidente? ¿Se sentó ahí? No, fue y se sentó con los ricos, anunció la terminación de las retenciones, anunció la devaluación, fue para otro lado. La verdad, no estoy para nada Carla, de acuerdo. es un acto de miseria política y de miseria humana del veto, estar en un gobierno, ser parte de un gobierno. No todo el sindicalismo está de acuerdo con las medidas post-veto. No todo el mundo está de acuerdo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del hambre. De los lugares comunes. Estoy hablando del hambre, Carla. Estoy hablando del hambre. Pero no me explique de lo que estás hablando porque lo conozco. Yo no soy un acto de miseria política y de miseria humana. Que no conozco. De miseria humana, seguir hablando de la responsabilidad de 10 años. Digamos, la izquierda no tiene el monopolio de la moral, primera cuestión. Acá la preocupación por la pobreza la tenemos todos. Y entonces yo creo que también tenemos que sincerar el lenguaje político. Tenemos que sincerar el lenguaje político. Yo la voy a orientar y mire, no hace falta que me oriente, me puedo orientar sola, tranquilamente. Leo perfectamente, para hacer en la coyuntura ya, mire. No hace falta que me oriente. No, pero para que usted lo conozca, las mujeres no necesitamos que nos interpreten, puedo hablar por mí misma. 12 pesos con 60 en los comedores escolares en la provincia de Buenos Aires. ¿Querés que te cuente cómo fueron los comedores escolares en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Scioli? ¿Querés que te cuente? La te lo puedo coparticipación contar, que le tienen que dar a Misiones para copa de leche, que es un 40% de dinero que aporta la nación a la provincia, no le ha llegado. En principio le empezamos a devolver el 15% que el ciclo kirchnerista le quedó a los propios gobernadores kirchneristas, donde hay más pobreza estructural que los sectores urbanos. Pero por favor, sinceremos el debate político. Diputada, yo le pregunto algo. Yo no digo que está todo bien, ni esto es un paraíso, pero por supuesto que no. Yo vengo de la Unión Cívica Radical y a mí no me tenés que describir lo que es la pobreza. Y vengo de un pueblo bastante pobre. Ahora estoy radicada en Buenos Aires. No me tenés que explicar. Ahora vamos a ser sinceros. Porque resulta que en este país,
En 5 meses se le devolvió el 15%, se le está devolviendo el 15% a los propios gobernadores kirchneristas en los lugares más pobres del país, donde el gobierno kirchnerista no fue capaz de garantizar sustentabilidad mínima y generó pobreza estructural. Entonces, vamos a hablar en serio. Me hablas de los comedores bonaerenses, te puedo hablar de cómo comían los chicos durante el gobierno de ¿usted Scioli? considera que en estos 5 meses las medidas, la mayoría de las medidas le pregunto concretamente, la mayoría de las medidas que ha tomado el gobierno de Cambiemos son medidas que ha beneficiado a los sectores más desposeídos? Le pregunto. Te voy a decir algo. Concretamente. Te voy a decir que ha sido bastante equilibrado. Para mi gusto, yo fui de las que al principio me sentí bastante mal porque yo vengo del radicalismo y obviamente esto lo ha dicho el radicalismo, lo ha dicho también Carrió. Hay cosas que no me gustan. No me gustan los de las mineras, pero no me gustó eso. Lo hemos dicho en el radicalismo. Hay muchas cosas que... Discúlpame. ¿Qué es lo que le gustó? Pero querés que te diga que las políticas concretas me gustan. ¿Qué me gustó? Te voy a decir lo que me gustó. Sí. Me gustó lo del salario mínimo, me gustó que se amplíe de 400 pesos de desempleo a 3.000 pesos. Me gustó la devolución de la coparticipación. Me gustó la quita del IVA. Me gustó la quita del IVA. Por primera vez la devolución del IVA. ¿Qué le gustó del salario mínimo? ¿Y a ustedes qué les gustó del kirchnerismo? A ver, ¿qué les gustó? ¿Qué les gustó de esa política de abundancia? ¿Qué les gustó? No soy kirchnerista. En 5 meses. Pero no pero que es un lugar común. ¿Pero qué está defendiendo Libres del Sur? Es un lugar común. Sí. ¿Sabe lo que está defendiendo? Discurso, no política. Porque te puedo asegurar que en estos 5 meses, a estos sectores vulnerables, lo que dijo el informe de la UCA, es que el 57% de la población económicamente activa es informal. Es informal y ese 57% de informalidad no creció en 5 meses, creció en 12 años. Entonces, a mí lo que me duele, porque en muchas políticas del kirchnerismo yo por supuesto estaba de acuerdo, lo que me duele, lo que me duele y me molesta, y esto nos molesta a todos los argentinos, es haber descubierto que la revolución de la inclusión se quedó en la supervivencia y nos dejó pobreza estructural. Y esto es lo que tenemos que hoy estar trabajando. Por supuesto que no es todo óptimo, pero estoy muy conforme con las políticas focalizadas. Para ese sector, ese universo del 57% de la informalidad. ¿Me permite un minuto, diputado? Intendente. Bueno, primero, la verdad que es muy loable la actitud del diputado Roma de reconocer que se cometió un error tan grueso como el del tarifazo. Realmente es muy bueno que lo pueda reconocer y que pueda colaborar ese reconocimiento a que se pueda corregir. Y para mí, un dirigente de 41 años, estar escuchando, después de que hace unos meses atrás la discusión central en el movimiento obrero tenía que ver con el impuesto a las ganancias, es decir, cómo nivelábamos para arriba, y estamos meses después ante un nuevo gobierno que había despertado supuestamente enormes expectativas, que iba a trabajar en empleos de calidad, en unificar a los argentinos, en pacificar a todos, en que haya alegría. Estamos discutiendo de manzaneras, de despidos, de pagar en cuotas el aumento del mínimo vital y móvil, de que falta leche en los comedores, de si hay mayor demanda de alimentos en los sectores sociales más vulnerables. Tenemos que cambiar la agenda y empezar a discutir verdaderamente de lo que decía la diputada, el desarrollo. Ahora estamos estancados en decisiones que, lejos de apuntar al mensaje que tiene el gobierno, está profundizando una cuestión social que se torna realmente preocupante. Diputada, ¿los escuchan a ustedes estas críticas que hacen dentro del gobierno? ¿Son escuchados? Porque digo, usted tiene un pensamiento de autocrítica, aunque no escuchamos mucho. Digo, ¿escuchan al radicalismo que forma parte de la coalición importante? Sí, es una excelente pregunta esta, al Silvestre. gobierno. Bueno, nosotros tenemos el radicalismo tiene dentro de Cambiemos, diríamos una asociación que es una cooperación competitiva. ¿No? ¿Cooperación competitiva en qué? Cooperamos, obviamente, porque queríamos un cambio, una alternancia de poder, pero competimos. ¿Competimos en qué? No solamente vamos a competir en 2017 con muchas listas del PRO, vamos a competir también con algunas ideas. Y hay cosas que, por supuesto, no nos gustaron. No nos gustó, lo dijo también la diputada Carrió, que ¿van a competir en el 2017 con el PRO? Bueno, obviamente, nosotros hacemos una coalición, pero no para desaparecer. No hacemos una coalición con el PRO para desaparecer. Hacemos una coalición con el PRO para competir. Muchos seguidores del radicalismo enojados. Sí, bueno, por yo también doy esa tranquilidad da. porque también hay esa incertidumbre. Pero las cosas que no nos gustan las podemos plantear. Y a mí me hubiese gustado que dentro del kirchnerismo esas voces que a veces también
eran críticas contra la propia política presidencial, hubiesen sido escuchadas. Estoy seguro que el resultado hubiese sido otro. Sergio Romero, ¿la CGT va al paro o no? No, esto es un análisis que se está haciendo en estos momentos. Lo que sí creo que ante esta política de ajuste tiene que haber una reacción del movimiento obrero. ¿Y usted, UDA, por qué se inclina? No, nosotros estamos analizando una medida nacional de fuerza para el mes de junio, sí. Bueno, les agradezco a todos que se pueda debatir en este ámbito, realmente es muy importante y sobre todo un tema que a todos nos preocupa como es el de la pobreza, que como bien Alejandro marcaba al inicio es un tema estructural en la Argentina, también lo indicaba Paco, es un tema estructural, pero que bueno, hay que tratar de ir modificando algunos aspectos, ¿no? Gracias a todos, realmente. Enseguida vamos a la pausa y nos vamos a meter con el tema de los comedores, la realidad de sectores vulnerables, los comedores, la tarea que cumplen.